Hemos estado hablando en estos días, adentrándonos en el conflicto cósmico que se libra, que se vive en los aires, el conflicto cósmico. Hablábamos del origen de este conflicto. Si usted apenas está escuchando esta enseñanza hoy, usted puede ir a nuestra website de generación42radio.com. Ahí está la mitad de la prédica de la semana pasada, pero además puede recibir el material. Solo escriba al correo que aparece allí y va a recibir la enseñanza porque es muy importante. Bien decía ahorita cuando introducía la oración que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y muchas veces esos argumentos son nuestros pensamientos. Hay fortalezas de pensamientos en nosotros que no nos permiten captar la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y que esos argumentos son formados indirectamente, levantados, empujados por nuestro adversario. Decíamos la semana pasada que si se libró un conflicto espiritual, un conflicto cósmico que se llevó a cabo en el cielo, que hubo una rebelión previa, antes de que el hombre existiera, hubo una rebelión. Y que en el Antiguo Testamento hay alguna mención no muy directa acerca de este conflicto. Pero ya en el Nuevo Testamento la guerra se hace frontal. De hecho, en el comienzo del ministerio de Jesús, recuerden que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y dice la palabra que Satanás lo tentaba. Y tiene una pelea con el tentador, con Satanás, Jesús. Y entonces dice la palabra que después de que Jesús salió airoso de ese combate, dice que salió lleno del Espíritu Santo y se difundió su fama por todo el territorio. Luego encuentra uno en Lucas, Juan, Marcos, Mateo, encuentra que Jesús se ocupaba mucho tiempo de liberar a las personas de espíritus, de demonios. Y concluíamos que esos demonios de los cuales habla el Nuevo Testamento ya de forma clara, no son sino los ángeles caídos, a los cuales Luzbel, como se llamaba Satanás, como se dice que se llamaba, Luzbel arrastró, los convenció. El experto en contrataciones, como lo menciona la palabra, lo arrastró a estos ángeles, que son los ángeles caídos, que son los espíritus demoníacos con los que nosotros nos enfrentamos muchas veces. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 12 al 17, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes, toda fuerza del mal. Esa es nuestra lucha. Usted puede decir, no es mi lucha, no es contra mi suegra, ni contra mi esposo, ni contra mi jefe, ni contra mi empleador. Mi lucha es espiritual. Cuando usted tenga un enfrentamiento por razón de una mala relación, usted discierna espiritualmente. Yo le oro al Espíritu Santo que le dé el discernimiento, porque no se llene de argumentos contra una persona, sino que sepa que esto es espiritual, que el trasfondo de todo esto es espiritual. Personas atadas por el demonio afectan a sus generaciones. Y esta es una cadena que se va perpetuando, pero nosotros tenemos que apercibirnos de cuál es la lucha que estamos enfrentando. Decía yo hace un momento, hace un tiempo, yo decía que nosotros sepamos, que nosotros entendamos que esta lucha la libramos día a día, pero que no caigamos en demonizar cada cosa. El demonio de la mosca, el demonio del viento que sopló, el demonio del calor, el demonio de esto otro, sino que apercibidos de la verdad nos convirtamos en una iglesia que, conociendo tal verdad, obremos de acuerdo a la verdad. ¿Me doy a entender, iglesia? Ahora, ese conflicto entre los dos reinos afecta a la raza humana. Ese conflicto entre los dos reinos llega un momento en que se hace terrenal también. Y usted ya ha conocido la muy mencionada historia, pero la voy a mencionar nuevamente, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. A través de esta lectura, yo le pido al Espíritu Santo que le dé un nuevo entendimiento de la misma y que al mismo tiempo, al darle el entendimiento, usted pueda discernir realmente cuál fue el argumento que Satanás usó para hacer caer a la mujer, que es el mismo que sigue usando.
Es el mismo que sigue usando. El campo el campo de batalla del enemigo es la mente del hombre. Ahí es donde el hombre pierde o gana las batallas. Y aquí está este personaje llamado Eva, que usted conoce bien, perdió la pelea por allí, por la mente. Dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿La serpiente era qué? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando la palabra de Dios habla de que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, hay una forma en la que el escritor de Génesis, que es Moisés, escribe que usa simbolismos. Alguna vez yo me preguntaba, bueno, pero si Dios hizo los animales del campo, ¿por qué hizo a la serpiente astuta? Pero es que la serpiente fue usada por Satanás para poderle llegar a la mujer. La serpiente era parte de la creación buena de Dios, o es parte de la creación buena de Dios, pero fue usada por Satanás. En este pasaje nosotros encontramos muchos simbolismos, pero estos simbolismos nos dicen muchas verdades también. Dígale al que tiene al lado, cuidado, te duermes. Ok. Entonces la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Diga, distorsión de la verdad. Porque Dios no había dicho eso. Y el gran problema de nosotros, como lo fue el de Eva en su tiempo, sigue siendo que aceptamos una distorsión de la verdad. Y al aceptar una distorsión de la verdad, le estamos dando credibilidad a algo que se nos está diciendo. Él le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, que es experta en contrataciones, diga, experta en contrataciones. Si la serpiente convenció en el mismo cielo a la tercera parte de los ángeles, ¿no lo va a convencer a usted o no la va a convencer a usted si usted transige con ella? Si convenció a los ángeles ahí mismo en el cielo, la tercera parte, ¿no nos va a convencer a nosotros si dialogamos con la serpientita? ¿Cierto que sí? Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Seréis como Dios, le dijo la serpiente a Eva. Y vio a la mujer siendo tentada. Cuando le dicen, seréis como Dios, se despierta en ella algo que no existía. Vio que era bueno para comer, codiciable, deseable a los ojos, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Diga, nadie quiere pecar solo. Todo el mundo busca a alguien con quien pecar. ¿Cierto? Nadie se va de parranda solo. Siempre busca a alguien a quien contagiar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Diga, desde entonces nos escondemos de Dios. Ay, ay, ay. Siempre terminamos escondiéndonos de Dios cuando sabemos que debemos. Cuando sabemos que no estamos con Él. Cuando sabemos que no estamos de acuerdo con Él, terminamos escondiéndonos. Se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Apareció el temor. Tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no pillo? El pillo se lo agrego yo.
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde entonces, siempre buscamos un chivo expiatorio para las cosas que nos corresponden a nosotros por responsabilidad. Desde entonces le pasamos el balón al otro. No, que fue que ella. ¿Cierto? No, fue que ella, fue que. Ese se llama, diga, pecado milenario. Siempre es así. No, fue que. ¿Por qué llegaste tarde? No, fue que la mujer que. ¿Por qué no paga? No, fue porque. Y siempre estamos señalando a alguien. Bien, entonces dice, entonces Jehová se dirigió a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. Y la serpiente hizo. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí se genera de una vez el plan de salvación. La simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Mujeres embarazadas digan: uy. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Habla del sacrificio que Dios hizo para que esta gente fuera protegida. Esa es una figura del sacrificio que luego Cristo haría en la cruz. Hay tres importantes lecciones que nosotros podemos aprender de lo que la guerra cósmico-espiritual hizo en el hombre y cómo nos afecta a nosotros y cómo nosotros tomamos autoridad en el nombre de Cristo, porque lo hemos dicho desde el principio de esta serie, para no atemorizarnos, sino enfrentar las fuerzas del mal. La primera semana, que fue hace 2 semanas de esta serie, yo vine vestido de militar para que cada uno de nosotros tenga una ilustración de que ese es nuestro estado natural. Dígale al que tiene al lado: quieras o no, eres parte de esta pelea. De manera que apertréchate, alístate y deja el sueño. Dígale así: deja el sueño, porque esta pelea es peleando. Muy bien. En este simbolismo del cual habla Génesis, Satanás se presenta como una serpiente. Un animal, como lo decía, era parte de la creación de Dios. La perversa sabiduría de ese ser maligno se demuestra cuando se disfraza de una criatura conocida por la mujer. Satanás siempre se va a disfrazar de una criatura conocida por nosotros. Para que nosotros prestemos nuestros oídos a lo que quiere decirnos. Si Satanás se disfrazara, saliera como lo ilustran, con un rabo puntiagudo, con un triángulo al final y con unos cachos y rojo, nadie le pondría atención. Pero el diablo lo pillé. Pero como se disfraza, dice la Biblia, de ángel de luz, como se disfraza de algo que nosotros, con lo que nosotros nos relacionamos, ahora no voy a decir al marido: tú estás disfrazado. Entonces, nosotros prestamos nuestros oídos si no estamos, óigame bien, si no estamos apercibidos de la verdad de Dios. Bien dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces somos arrastrados a falsas doctrinas, somos arrastrados a la desobediencia, a la rebelión por no tener conocimiento. Hemos enseñado en esta iglesia
que lo que Jesús predicó no fue una religión. Que si Jesús hubiese sido un religioso, hubiese sido parte de los saduceos o de los fariseos o de cualquiera de ellos. Jesús predicó el reino de Dios. Y cuando vino dijo claramente, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre ustedes. Para que nosotros conozcamos que cuando Jesús vino con el propósito no de hacernos adeptos a una religión, sino de retomar el propósito para el cual fuimos creados inicialmente. Por eso decíamos en el discipulado, y lo reitero ahora, la Biblia habla del primer y del postrer Adán. El primer Adán fue puesto como administrador. Un rey, que es Dios, establece a un ciudadano de su reino para que administre la tierra. La tierra sigue siendo de Dios. Este Adán sigue siendo de Dios. Es Dios quien lo pone en un lugar de privilegio para que este hombre cumpla con lo que el rey establece. Lo que pasó y el pecado del hombre sigue siendo la independencia. Aquí no estamos hablando de fornicación, ni de adulterio, ni de ningún tipo de pecado de los que tanto se menciona, sino estamos hablando de la independencia. El gran problema del hombre es la independencia. El pecado de Adán fue de independencia. Adán y Eva decidieron vivir una vida independiente. Al aceptar la propuesta de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, Lucifero, como quiera llamarle, está aceptando, está proponiendo su forma de vida. Cuando Cristo viene luego, Cristo lo que hace es, a base del sacrificio de la cruz, ganar para nosotros, comprarnos para nosotros un lugar en el cual esa ciudadanía era restablecida a nosotros. Esa ciudadanía que nos permite vivir, pensar, caminar, actuar como hijos del Rey. ¿Eso suena a religión? ¿Cierto que no? Eso fue lo que vino a hacer Jesús, a darnos la ciudadanía. Pero constantemente Satanás, la serpiente antigua, está actuando de la manera como lo hizo con Eva, tratando de engañarnos, persuadirnos, como lo hizo con ella, para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios y apartemos nuestros ojos del principio fundamental de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Otro principio fundamental, otra cosa fundamental que debemos allí nosotros tener en cuenta es que son las consecuencias del primer engaño terrenal. La primera consecuencia del engaño terrenal es la contaminación de la nueva creación divina, porque ya había habido una creación. En esa creación hubo una rebelión y vino entonces Satanás a contaminar la nueva creación divina. Él no solo logra engañar aparte de la creación angélica, como lo dije antes, sino que corrompe su creación, la creación terrena de Dios. Otra cosa es que la creación terrenal, el hombre, se une a los ángeles caídos, rechazando la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Por eso es que la palabra dice que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Estamos moviéndonos entre dos reinos. Usted acepta ser del reino de las tinieblas o decide ser del reino de la luz. En cada reino hay leyes establecidas, hay principios que nosotros seguimos. Y fuimos llamados por Cristo a tener la alternativa de ser del reino de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Mire, vaya conmigo allí, vaya. Bueno, ya está. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero si yo pagaba mis impuestos. Buen hijo, buen padre, no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. He escuchado a personas que dicen así. La sola independencia, reitero, la sola independencia lo descalifica delante de Dios. Porque no nacimos para ser independientes. Nacimos para ser dependientes de Dios.
y tener interdependencia entre nosotros como cuerpo de Cristo. Ese es el gran pecado. Por eso, si se siente muy justo, déjeme decirle que la sola independencia lo saca. Entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, le está hablando a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia constituida, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál espíritu opera en los hijos de desobediencia? El príncipe de la potestad del aire. Llámele mañoco, llámele diablo, llámele cuco. Es el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales, aclara el apóstol Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. A veces asociamos la palabra carne con los pecados de la carne. Reitero, pero la carne tiene que ver es con nuestra independencia, la forma en que nosotros trazamos nuestra vida por nuestra propia cuenta y no involucramos en la ecuación a Dios cuando Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces nos salimos de la voluntad de Dios y trazamos nuestra propia vida. Trazamos nuestra propia vida, proyectamos el año en el cual nos vamos a jubilar y a retirar, lo cual no está mal, pero lo hacen de forma independiente. Proyectamos cuándo voy a comprar mi casa, proyectamos cuándo voy a hacer esto, y me topo con personas que están trabajando dentro de ese marco de referencia de la vida y les predico de Cristo y me dicen, yo no necesito de Cristo. Yo cada día en la mañana cuando voy en mi carro digo, Señor, bueno, aquí pongo mi vida, Entonces tienen a Dios de llanta de repuesto, de auxiliar de vuelo. Pero esa no es la vida de un reino. La vida de un reino es para vivir sujeto a lo que el rey dice. Entonces usted decide, vivir dentro del reino o vivir fuera del reino. Vivir fuera del reino implica vivir en el reino de las tinieblas. No hay negocio, no es neutral. O está de un lado o está del otro. Entonces Pablo aclara, dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo. Pero Dios tenía un plan perfecto, Dios tenía un plan magnífico. Dios, por su amor soberano, su misericordia, su compasión y su gracia, actúa para proporcionarnos una redención. Y por eso el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 9, dice, pero Dios, diga, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, diga, Dios me ama. Yo digo, si nosotros estuviésemos apercibidos cada día del amor de Dios, viviríamos felices todo el tiempo en medio de las circunstancias. Por eso la palabra es tan clara cuando dice, nada me separará del amor de Dios, de tribulación, angustia, nada. Pero no es del amor que usted tiene hacia Dios, sino del amor que Dios tiene hacia usted. Nada podrá separarme del amor de Dios, nada. Entonces dice la palabra que por el amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Habíamos dicho, ¿quién habita en los lugares celestiales? ¿Quién vive en los lugares celestiales? ¿Qué se hace en los lugares celestiales? Hay primero, segundo y tercer cielo. En los lugares celestiales, este es donde nosotros tenemos la potestad de decretar en contra de los principados, demonios y todo lo que se opone al Señor. Allí juntamente, y no estamos ansiosos y agitados caminando de un lado a otro como quien espera un bebé en la clínica. Estamos sentados juntamente con Cristo. ¡Qué privilegio! Sentados para tener autoridad y hablar en el nombre de Cristo. Sentados para tener autoridad y cada día buscar el carácter de Cristo en nuestras vidas y poder tener la mente de Cristo para pensar como Cristo y hablar como Cristo. De esa forma vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nosotros. Pero usted tiene que saber lo que está escuchando. Tiene que ver lo que está copiando con sus ojos.
Porque si usted absorbe cosas que no son parte de su identidad, terminará reproduciendo esas cosas y se olvidará de quién es. Entonces estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué estar sentados juntamente con Cristo? Dice el verso 7. Para mostrar, diga mostrar, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el apóstol Pablo otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que usted puja para tenerlo. Fe. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. De manera que si su fe es del tamaño de un grano de mostaza, que es bien chiquitico. Yo no conocí un grano de mostaza sino cuando fui cristiano. Me dediqué a buscar un grano de mostaza para ver, porque la palabra decía, si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, dile a esa montaña, quítate y se quitará. Y wow, yo quiero conocer un grano de mostaza. Y cuando fui, conocí el grano de mostaza que casi no se puede ni tomar individualmente, es muy difícil, es una cosa muy chiquita. Y esa fe del tamaño de un grano de mostaza es la que Dios me da. Esa es la que Dios me da. Y esa fe mueve montañas. Dile al que tienes al lado, ¿qué estás haciendo con tu equipamiento militar? ¡Ja! Entonces, además la fe no es algo tuyo, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que yo hago las cosas bien. No es que yo construí una iglesia en mi pueblo natal. No es que yo le envío dinero a los pobres de mi nación. No es por obras. Es por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. Luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Mire, ¿por qué nos reconcilió Dios consigo mismo en Cristo? Cristo fue el instrumento de Dios para que la obra que Satanás había hecho en el huerto del Edén quedara desueta, deshecha, sin poder. Entonces Cristo nos reconcilia con su muerte, con su obra en la cruz, nos reconcilia con Dios. ¿Pero para qué nos reconcilia? Pregúntele al que tiene al lado, ¿para qué nos reconcilia Dios? Entonces respóndale usted mismo, para darnos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación tiene que ver con una acción en la que usted se compromete con la evangelización. Es muy difícil en una sociedad tan cómoda como la nuestra hablar de evangelización. No, es que aquí todo el mundo tiene sus creencias, entonces hay que respetar. Uno no debe hablar nada de religión. Diga, mentira. Primero no vamos a hablar de religión. Primero hay una gracia y favor de Dios en nosotros para poder llevar la palabra. Nuestro entorno, su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, sus compañeros de clase, su familia, si no han sido ganados por Cristo, están perdidos. Y déjeme decirle algo. El cristianismo es excluyente. O es con Cristo o nada. No, que es que mi abuelita Plutarca le ora a la Virgen de Coromoto y entonces... No. No es que ella hace buenas cosas. No. O Cristo o se fueron al infierno. Y si se van al infierno es su responsabilidad y la mía. Si aún, yo en estos días meditaba, cuando dice la Biblia, la tierra gime por su redención. La tierra fue corrompida a causa de aquel que la sujetó a corrupción. Cuando el hombre pierde, le entrega la autoridad que Dios le da, se le entrega a Satanás. El poder lo tenía Satanás, pero no tenía autoridad. Él tenía que ir en busca de poder. Y el poder sabía que le había sido delegado al hombre. Consigue el poder y toma la tierra. Por eso es que cuando Jesús está en la tentación del desierto, Satanás le dice, te ofrezco todos esos reinos si postrado me adorares, porque son míos, a mí me fueron entregados. Eso es verdad. ¿Quién se los entregó? Diga, el hombre. Y yo meditaba y decía,
Dios, nos estamos quejando de que la primavera no viene. Hasta hoy apareció la primavera. Pero eso es responsabilidad de nosotros mismos. ¿Sabe usted eso? La corrupción, el global warming o como quiera llamarle, todo eso es producto de la propia corrupción en la que la tierra ha caído. Y nosotros somos los responsables. Dile al que tiene al lado, tú eres responsable. Pellízcate. Somos responsables de que el mundo conozca la verdad. Somos responsables de que nuestra familia se salve. Mire, el enemigo de Dios, después de engañar a la humanidad para que le siguiera en su independencia de su voluntad divina, se convierte en el enemigo mortal del ser humano. En eso se convierte el demonio, en el enemigo mortal del ser humano. Satanás no quiere que la gente oiga el evangelio. Satanás actúa para que la gente no escuche el evangelio. Satanás actúa para que cuando usted venga aquí y escuche el mensaje, usted salga y entonces alguien le pregunte, ¿qué tal el mensaje? No, muy bueno. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero estaba bueno. Eso sucede con mucha frecuencia porque Satanás actúa. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo que estoy hablando ahorita no hace tanto referencia a lo que mencioné anteriormente, pero el que voy a mencionar ahora sí, tiene que ver con la semilla que cae en terreno y no es entendida. En Mateo 13:19 está ese pasaje bíblico. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado en terreno junto al camino. La arrebata del corazón. Usted no tiene entendimiento. Y esa guerra frontal de Satanás en este momento, en la actualidad, es para que nosotros no nos resplandezca la luz. Satanás está feliz con gente sentada en una iglesia engordándose, yendo cada semana a cumplir un compromiso de carácter religioso, pero gente que no representa ninguna amenaza para sus intereses, porque el evangelio entonces no se extiende. Le dejamos la responsabilidad del evangelio al pastor y a los 3 líderes que están cerca. Ay, no, ese sí tiene pinta de líder. Uy, se va a ser pastor. Y por eso dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Mire lo que dice. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, dése cuenta, el Dios de este siglo es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que si la humanidad en cierto sentido, la humanidad no solo en cierto sentido participa en el conflicto entre los 2 reinos, sino que es el personaje central. La humanidad es el personaje central, el flanco, el blanco del enemigo. Eso es la humanidad. Pero no se asuste. Recuerde que a través de la obra de la cruz, Cristo despojó a los principados, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Los exhibió. Y siempre reitero, cuando la palabra dice exhibir, en el tiempo antiguo, cuando un ejército derrotaba a otro, el líder del ejército vencedor paseaba al rey, al líder del ejército vencido, por toda la ciudad para que todo el mundo lo viera. Miren, vencido. En el peor de los casos le cortaban la cabeza y la cabeza la mostraban a todo el mundo. Aquí está. Cristo, con la obra que llevó a cabo en la cruz, despojó a los principados, exhibiéndolos públicamente. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tomar autoridad.
¿Qué nos corresponde a nosotros? Dejar de quejarnos de lo que se puede y lo que no se puede. Y actuar en obediencia a lo que Dios ha dicho. Obviar circunstancias. Así como decíamos, el apóstol Pablo las obvió para compartir. Pero para usted compartir las buenas noticias del reino de Dios, usted necesita llenarse de la convicción de que usted es parte de ese reino. Mi oración ferviente cada día es que cada uno de nosotros y la iglesia de esta ciudad tenga el entendimiento de que somos hijos, herederos, somos herederos de Dios y que tenemos una responsabilidad, que esa responsabilidad más que un deber religioso debe convertirse en un compromiso de amor. Yo comparto lo que mi padre me ha enseñado, yo comparto lo que mi padre ha hecho conmigo. Yo quiero que otros tengan el privilegio, la bendición de recibir lo que yo he recibido. Y tenga la certeza que cuando usted tenga el corazón dispuesto de esa forma, Dios propiciará citas divinas para que usted se encuentre con gente en necesidad. Va a producir el Señor una cita divina, el Espíritu Santo va a producir una cita divina de una persona que usted pensaba que estaba súper bien. Y esta persona, de pronto sentado en el tren con ella, le va a manifestar su necesidad y usted le va a dar la salida. Pero esa pasión tiene que comenzar a fluir en nosotros. Yo le invito para, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar. Pero en primer lugar, pongámonos de acuerdo, porque la Biblia dice que puestos de acuerdo. Puestos de acuerdo, dice la palabra. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que usted quiere un fuego evangelístico en su corazón. Un fuego evangelístico que provenga de un corazón que adora a su Señor. Y que si usted tiene carencia de adoración a su Dios, si usted no tiene convicción de la adoración a su Dios, usted dígale: Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte así como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Yo quiero ser una persona que te adore con el corazón. Yo quiero ser una persona que se rinda a ti en adoración. Porque sé que a través de la adoración yo voy a terminar obteniendo tus atributos. Y al tener tus atributos me voy a interesar por lo tuyo. Al interesarme por lo tuyo voy a hacerlo espontáneamente. Porque es parte de mí. De manera que vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu propósito para con cada uno de nosotros. Y oro, Dios de la gloria, para que tu presencia, Espíritu Santo, obre en cada uno de nuestros corazones, oh Señor. Para que la apatía, el desánimo, aún las fortalezas que se levantan, fortalezas de pensamiento, obstáculos que no son sino esas mismas fortalezas, tú irrumpas en medio de ello, Espíritu de Dios. Y que así como dice tu palabra, que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que opera en nosotros los hijos de obediencia, así nosotros despertemos a una vida en la cual nos convertimos en voceros de ti, nos convertimos en heraldos de ti. Señor, yo te pido que a través de las circunstancias que cada uno de nosotros vive, tú nos atraigas a tu voluntad perfecta. Que esa pasión que en Cristo había, que le hacía llorar sobre su pueblo y que le hacía entregar cualquier cosa y que fue extendida a todos aquellos, Dios de la gloria, que se acercaron a Él, esa misma pasión, ese mismo espíritu se mueva en cada uno de nosotros, Señor. Extienda sus manos y dígale: Señor, yo echo fuera el temor, yo echo fuera el temor. Echo fuera el temor religioso, echo fuera el temor de lo que podrá pasarme, echo afuera los prejuicios, los echo afuera, Dios de la gloria. Dejo las excusas a un lado, Señor. Y antes de que alguien lo haga por mí, yo quiero tener el privilegio, Señor, de hacerlo y de decir: Señor, heme aquí. Si tú me entregaste un enemigo vencido, si tú me enseñas en tu palabra, Dios, que yo tengo potestad, que toda autoridad me es dada, Padre, yo oro porque las manifestaciones del reino, una impartición de tu espíritu, sea repartida a esta iglesia, a este remanente. Y que así, Señor, cuando impongamos manos sobre los enfermos, ellos sanen para demostrar el reino de Dios. Que así también, Dios de la gloria,
Seamos usados para liberaciones, Dios. Que a través de nuestro llamado y de la unción que tú pones en nosotros, Espíritu Santo, los demonios huyan, Señor. Y que tu reino se establezca en esta ciudad. Oramos porque los cielos se abran, porque tu presencia se manifieste, porque nuestra adoración llegue a ti, oh Dios de la gloria. Y así como la viuda que clamaba delante del juez injusto, nuestra perseverancia, nuestra pasión, produzca una visitación de ti a nuestra vida en particular y a nuestra ciudad, Señor. Señor, glorifícate, dígale al Señor. Glorifícate, te lo pido. Glorifícate. Glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate disipando la apatía. Glorifícate disipando el tedio. Glorifícate disipando, Dios de la gloria, todo aquello que nos hace sentir cómodos en nuestro estado. Y que no actuamos, no fungimos como tus hijos. Padre, gracias, dígale, en el nombre de Jesús. Amén.